Iztapalapa es un territorio que ha estado ocupado desde la época prehispánica. Es uno de los pueblos con más arraigo y tradición de la ciudad, y para preservar la memoria de la demarcación se encomendó al Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, el conservar y promover los rasgos tradicionales de la cultura iztapalapense. El museo resguarda la historia, la identidad y la cultura de pueblos y barrios originarios de Iztapalapa, la trascendencia de sus carnavales, de sus fiestas patronales, es muy importante para Iztapalapa y de ese pasado campesino y chinampero que alberga ahí en el asfalto, está guardada esa historia abajo de todas estas calles, todas estas avenidas. Esta demarcación fue una zona dedicada a la actividad del cultivo en Chinampas. Antes de la llegada de los españoles, era una península que permitió los asentamientos humanos en las orillas del lago de Texcoco. Iztapalapa tiene uno de los pueblos más antiguos del Valle de México, Culhuacán, que junto con Azcapotzalco tienen miles de años, 3,000 años más o menos, 2,000 años de antigüedad, y es muy importante esa trascendencia de cómo aquí se origina parte de la cultura, la historia y los procesos históricos del Valle de México. El museo tiene un diseño peculiar. Es una espiral que facilita el recorrido de los visitantes, quienes pueden apreciar las colecciones permanentes de imágenes, pinturas y atuendos de carnaval, réplicas de vagones del metro y sus salas de exhibición como la muy peculiar Sala Oscura. Es un museo incluyente. Aquí puede entrar todo tipo de personas en diferentes condiciones físicas. Tenemos sillas de ruedas que ayudan a la gente que no puede caminar a subir y como te das cuenta la rampa ayuda a esos movimientos. Este recinto realiza actividades culturales dedicadas a la promoción de la identidad de Iztapalapa. Su programa se puede consultar a través de redes sociales y se encuentran por su nombre, Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa. Aquí tratamos un poco de fortalecer ese orgullo de pertenencia y de identidad que tienen los de Iztapalapa, pero también invitamos a la gente de afuera que conozca esa historia, esas historias que se tejen, que se hacen todos los días aquí en Iztapalapa y estos eventos tan importantes como la Semana Santa, como los carnavales y ese pasado chinampero que es un aspecto muy vigoroso de esa historia, de esa trascendencia histórica de Iztapalapa. La historia de nuestra ciudad se encuentra en todos los espacios cuya vocación se ha dedicado al rescate de la memoria colectiva. Y nosotros lo seguiremos visitando de casa en casa. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.